Ahora sí, 10 de la mañana en punto, momento de abrir nuestra columna de seguridad vial, de darle la bienvenida al profesor Arturo Borges, director de ISEB. Hoy nos trae un tema muy interesante que es el sueño y cómo esto afecta al desempeño de los conductores. Bienvenido, Arturo. Gracias, Lore, muchas gracias. Muchas veces se ha equiparado, tú lo has dicho en otras columnas, a la falta de sueño con haber ingerido alcohol. Pero ahí la decisión previa es distinta, ¿no? Porque a veces, y en esta vida moderna, venimos mal dormidos, ¿no? La vida cansa y uno a veces no toma las precauciones para, por ejemplo, hacer un largo tramo al volante. Sí, está muy bien lo que tú decís. Quizás ahí hay voluntad de dormirse, ¿no? Ingerir alcohol, claro, o alguna comida copiosa. Pero el sueño, con algo que tenemos que empezar la columna, es decir, el sueño nunca pierde. Y vinculado con el manejo, con la conducción de un vehículo, es un elemento que pone a un conductor al borde del crimen o de la muerte propia. Pero muchas veces es soslayado por el conductor en busca de un beneficio que no sabemos cuál, si bien a veces lo entendemos muy bien porque esa presión de trabajo nos puede llevar a conducir muchas horas. Nosotros podemos ver estas imágenes donde el individuo entra en una fase de somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? Bueno, acá el organismo empieza a defenderse, te está avisando de que hay algo que ya no está funcionando tan bien. Ahora, esto es un elemento que, si vamos a explicarlo conceptualmente, el sueño es un estado psicofisiológico donde el individuo empieza a perder conciencia central de todas sus acciones. Sobre todo, y ni que hablar en la noche, donde ese parpadeo involuntario hace que no percibamos correctamente las señales y las reacciones que tenemos son a destiempo. ¿A qué señales tenemos que estar atentos? Porque una cosa es cuando uno tiene ese sueño que realmente te pesan los ojos, pero hay señales previas, ¿no? Que a veces uno no le da demasiada importancia. Sí, ¿tú sabes quién detecta primero el sueño? ¿Quién? El cuerpo. Porque primero, la conducción significa una fatiga mental, ¿verdad? Entonces el cerebro te pasa una orden al cuerpo. Cuando tú veas que un conductor que va al lado tuyo o en el ómnibus, el individuo cambie su postura dentro de la butaca de la manera ergonómica, ese es el primer indicio que el individuo entra en la fase de somnolencia. Este es el primer indicio, que a veces ahora que vienen los viajes, si vienen los viajes largos con los liceos y los colegios, siempre habría que poner una o dos personas que vayan controlando la postura del conductor y su conducta frente al volante. La segunda fase, cuando el individuo empieza a sentir esa somnolencia, quiere resistirse. Hay algunas personas que a veces lo afectan de una manera, a algunos conductores y a otros de otro. El estado de somnolencia no es una pérdida de conciencia total, pero en la resistencia el individuo abre la ventanilla. Come chicle. Claro, porque ¿qué es lo primero que perdemos? Nosotros perdemos oxígeno de la sangre, ¿verdad? Generamos metabolitos de ácido láctico y aunque tengamos cierta resistencia alcalina, no puede contrarrestar esa situación. Entonces empiezan los calambres, el individuo necesita colocarse de otra manera. ¿Cómo lo resiste? Bebiendo, comiendo chicle, tratando de superar momentáneamente ese estado que ya él se da cuenta que lo está superando. Pero, ¿qué sucede? ¿Alcanza esa resistencia? Momentáneamente el individuo logra contener la atención y cree que vuelve a tener, digamos, la situación voluntariamente controlada, pero es momentánea. De acuerdo a cómo hemos visto en muchos casos, en 16 años haciendo informes periciales, eso de salirse de la vía hacia un lado, hacia otro, ya tenemos la presunción de que se durmió. Inclusive cuando vamos a los hechos y no hay frenada. Hay choque de frente y hay uno que frenó y el otro no. ¿Cómo pudo hacer esto? Bueno, el individuo ya venía con un estado de conciencia totalmente alterado, suprimido, podríamos decir. Después entra en una fase que es la lúdica. El conductor empieza a palmearse la falda, a cantar, quizás empieza a gritar, ya empieza a tener acciones lúdicas que quieren recuperar ese estado de atención, que es lo primero que empezamos a perder. Pero la peor es la alucinación. Y aquellos conductores que son profesionales saben de lo que estamos hablando, que es imaginarse cosas en el camino y el individuo nos ha pasado de ir en la carretera, en la ruta, y por ahí ves que hay gente que frena sin motivo aparente, viene solo en la ruta. Sí. Y ves las luces encendidas y tú te preguntas, ¿y qué vio esta persona? Bueno, ese es un estado de alucinación que ya está
frente al umbral del desastre donde pierde conciencia total. Hay algunas imágenes... Es como estar dormido pero despierto, digamos. Bien, es exactamente, eso se llama... Con los ojos abiertos. Una especie de sueño blanco, el individuo imagina o perros o alguna situación. Fíjate en esto. Esto, aunque a la gente le pueda parecer que es una ficción, les podemos asegurar que de esto nosotros tenemos un montón de casos experimentados en este sentido. Mirá al individuo. El individuo perdió la conciencia de lo que está haciendo. Quiere decir que ahora ya el vehículo se maneja voluntariamente como quiera él. Hay gente que pasa un alambrado, 2 alambrados, vuelca. O se arrima la gente ahí, nos dicen los testigos, y el individuo sigue frente al volante y todavía no sabe ni dónde está. Y acá tiene suerte en este caso, que no cruza la ruta. Fíjate que tenemos tránsito en los costados. Y algo que debemos de saber, que cuando esto pueda ocurrir y pudiéramos participar dentro de un hecho siniestral con heridos o con muerte, bueno, hay una responsabilidad jurídica, si se prueba, civil y penal. Eso tampoco lo podemos obviar. Cuando uno entra en este estado, tiene que saber que su responsabilidad, si se comprueba, es total, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, lo que tenemos que aprender, y esto lo vemos en los profesionales, que no podemos pensar en beneficio alguno si por otro lado ponemos en riesgo la salud o la vida de los demás. Y esto es clave. Dormir bien en la previa a una conducción larga y en la previa a la vida, ¿no? Pero además, si nos viene esa situación de cansancio, de sueño, ¿se puede solucionar con, bueno, ponernos en un lugar alejado y descansar 10, 15 minutos? ¿Eso Sí, cambia la situación? Eso cambia porque uno se puede reponer. Dormir el tiempo que te pida, evidentemente. Y esta es el axioma. Saber conducir es, sobre todo, conducir con seguridad. Mucha gente cree que hay bebidas que son estimulantes, que puede tomarse un té, que el café, el mate, mateína, cafeína. La verdad que eso es un mito, porque lo que hace eso es enmascarar el estado de fatiga y el sueño. Por lo tanto, un conductor profesional debe saber cuáles son sus límites y no existe beneficio alguno, como dijimos, de decir, bueno, tengo que seguir porque si no, no llego a destino. No, yo no puedo pensar en el destino si mientras tanto tengo situaciones que me puedan poner en riesgo, no solamente a mí, sino al resto de los que están alrededor mío y sobre todo la familia del conductor. Claro. Y hemos visto casos, de esta manera, que creemos que el Estado debe procurar regular la cantidad de horas que a veces algunos conductores profesionales conducen, y esto no es gratis. Una convalecencia no es gratis, una muerte no es gratis en nuestro país y estamos luchando por prevenir estos casos. Una de estas medidas sería la más adecuada, controlar el horario de conducción de nuestros conductores profesionales. Muchas gracias. Al contrario, Lorena, ha sido un gusto. Cerramos por aquí la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges.